rápidamente repasemos lo que hemos aprendido. Hemos visto dos categorías gramaticales, sustantivo y adjetivo. El sustantivo es la palabra que nombra seres, sean personas, animales o cosas. Siempre recuerden el ejemplo de las etiquetas en el supermercado. Los sustantivos son como etiquetas en el idioma, nos ayudan a identificar los seres. Y los adjetivos son palabras que califican o determinan el sustantivo. Usamos dos ilustraciones para explicarlos. Una, los colores. El mundo de los sustantivos sería como un mundo en blanco y negro. Los colores le añaden, los adjetivos le añaden colores a ese mundo de los sustantivos. O también de la resolución. Los sustantivos nos permiten ver en baja resolución, los adjetivos dan mayor definición a los conceptos. Tanto sustantivos como adjetivos tienen dos accidentes gramaticales, los mismos. El accidente gramatical género y el accidente gramatical número. En cuanto a género, tenemos género masculino, género femenino, también el género neutro, y en el caso del número tenemos número singular y número plural. Vamos ahora a considerar una tercera categoría gramatical, que es el artículo. La mayoría de estudios gramaticales del español comienzan por el artículo. Yo comencé por sustantivos y adjetivos, luego, en tercer lugar, el artículo. Y lo hago así porque es más fácil considerar los artículos cuando ya conocemos los sustantivos. ¿Por qué razón? Noten la definición del artículo. El artículo es la palabra o categoría gramatical variable que determina, anuncia o expresa el género y el número del sustantivo. O sea, para que nosotros definamos el artículo, lo entendamos, necesitamos hacerlo con relación al sustantivo. Lo mismo que vimos con relación a los adjetivos. O sea, adjetivo y artículo, las dos palabritas, artículo y adjetivo, acompañan el sustantivo. Por eso necesitamos primero conocer el sustantivo para luego sí poder hablar de adjetivos que lo acompañan y artículos que acompañan el sustantivo. De hecho, en alguna manera, el artículo es muy parecido al adjetivo, pero tiene una diferencia fundamental. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que como decimos acá en la definición, el artículo determina, note, como el adjetivo, pero además anuncia o expresa el género del sustantivo. Entonces, la función especial del artículo en el español es anunciar o expresar el género y número del sustantivo. Cuando nosotros tenemos duda con relación al género o el número de un sustantivo, lo que hacemos es anteponerle mentalmente el artículo. Si yo utilizo el sustantivo mesa y no sé el género y el número de ese sustantivo, simplemente le antepongo el artículo y digo la mesa. Y al decir la mesa, entonces ya sé que es género femenino, número singular. Pero entonces noten que el artículo, al igual que el adjetivo, está pegado al sustantivo y nos ayuda a determinarlo. ¿Qué determina? Bueno, determina género y número. Ejemplos. Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. No está completo el versículo, está solo la parte que queremos señalar. Creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos tres sustantivos: Dios, cielo, tierra. El sustantivo cielos y el sustantivo tierra, cada uno está acompañado por un artículo
definido. En el caso de cielos, el artículo es los. Ese artículo los señala inequívocamente que el sustantivo cielos es masculino plural. Y el sustantivo tierra está acompañado del artículo la, señalando así que ese sustantivo es femenino singular. Los artículos van a ser señalados subrayándolos. Vamos a colocarle una lineecita debajo, negra, del mismo color que la letra. Ese va a ser nuestro identificador para los artículos. Sustantivos en color azul, adjetivos en color naranja, artículos subrayados, negro subrayado. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 25, versículo 13. Harás unas varas de madera de acacia. Aquí tenemos tres sustantivos señalados en color azul. Varas, madera, acacia. En el caso del sustantivo varas, encontramos el artículo unas. Está acompañado por el artículo unas. Los otros dos sustantivos no tienen artículo. Bueno, ahí vamos notando de por sí que un sustantivo no necesariamente requiere de artículo. Puede estar sin artículo, ¿no? Clases de artículos. En primer lugar, artículos determinantes son los que determinan claramente un sustantivo y que lo consideramos ya conocido. O sea, el artículo determinante señala al sustantivo como algo ya conocido. Aquí se da algo que en gramática se llama el uso de referencia previa del artículo. Explico. Cuando un escritor o cuando alguien en el habla acompaña un sustantivo con un artículo determinante, entonces está colocando en la mente de sus lectores o de sus escuchas algo conocido para ellos, tanto para el que habla o escribe como para los que leen o escuchan. Los artículos determinantes son estos cuatro: el, la, los, las. Solo esos cuatro. Uno para cada género y cada número. Está el de masculino singular, el, femenino singular, la, masculino plural, los, femenino plural, las. Déjenme darles un ejemplo de la vida cotidiana, no bíblico, sino de la vida cotidiana para que entendamos ese uso determinativo del artículo. Si yo utilizo la palabra presidente, así nomás, sin artículo definido, a nuestra mente viene una idea genérica. Sí, nos imaginamos a alguien que cumple esa función, claro que sí, pero puede ser el presidente de un país, puede ser el presidente de una compañía, puede ser el presidente de la Junta de Acción Comunal, etc. Pero si yo le antepongo el artículo definido, el artículo determinante, el presidente, noten ustedes que en la mente
ya viene alguien definido, viene una idea específica a cada una de nuestras mentes. El presidente, seguramente, puede que no, pero seguramente la mayoría de ustedes pensaron automáticamente en Duque, el presidente. El presidente dijo, el presidente en nuestro contexto es Iván Duque. Ese es el uso de referencia previa del artículo. A eso se refiere el artículo determinante. Cuando alguien lo utiliza, repito, entonces coloca en la mente de sus lectores o de sus escuchas a alguien conocido, a alguien particular. Ejemplos. Génesis 3:12. Y el hombre respondió. Observen muy bien ahí ese y el hombre. El hecho de que aparezca el artículo determinante ahí, también se le llama artículo definido, el hombre, señala que el escritor, Moisés, se está refiriendo a alguien conocido por los lectores. Podemos hacerle la pregunta al texto, ¿cuál hombre? La respuesta está en el contexto inmediatamente anterior. ¿Cuál hombre? Si nos devolvemos en el texto, vamos a encontrar que ese hombre es Adán. ¿Esto qué quiere decir? En la práctica de la interpretación bíblica, significa que cuando nosotros encontremos una palabra con artículo definido, debemos rastrear el contexto para saber a quién se refiere en particular el escritor. Hay casos donde nosotros no podemos definir a qué se refiere el autor, pero aunque nosotros no podamos definirlo, no significa que los lectores originales del autor no pudieran definirlo. Al contrario, siempre debemos tener en cuenta que si un escritor utilizó el artículo determinante para acompañar un sustantivo, sus lectores sabían a qué se refería. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:12. Si no sé ejemplo de los creyentes, le dice Pablo a Timoteo, podemos preguntar cuáles creyentes. Noten que tiene el artículo determinante, los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Bueno, en el contexto anterior, si nos devolvemos un poquito, el versículo 6 habla de los hermanos. Y si rastreamos más atrás, pues evidentemente tienen que ser los hermanos de la iglesia a la que Timoteo estaba sirviendo. O sea que en el contexto original de Timoteo, los creyentes, si no sé ejemplo, los creyentes son los creyentes que Timoteo conocía. Los creyentes de la iglesia en el contexto en el que estaba Timoteo. Claro, eso tiene una aplicación para nosotros, por supuesto. Toda la escritura es útil y es aplicativa para nosotros, pero en el contexto original eso tiene un significado muy específico. Mateo 26:30, observen esto. Y cuando hubieron cantado el himno, Mateo no dice y cuando hubieron cantado un himno. No, Mateo dice el himno. ¿Qué significa eso? Significa que en la mente de los lectores de Mateo había un himno específico. ¿Cuál himno? Nosotros no sabemos. Específicamente no sabemos cuál. Pero sí sabemos por la tradición judía que habían ciertos salmos que se cantaban en la época de la Pascua. Entonces Mateo tiene que estar refiriéndose a eso y a un himno particular, alguno de esos salmos que se cantaban en el contexto de la Pascua. Que nosotros no podamos definirlo específicamente de una manera clara, no significa que los lectores de Mateo no lo pudieran hacer. Ellos sabían. Si no, Mateo hubiera colocado específicamente tal. Un ejemplo que no está acá, pero que es muy útil para esto y que para que ustedes noten la utilidad en la interpretación bíblica. Génesis capítulo 3, versículo 1.
pero la serpiente era astuta. ¿Notaron que está con artículo definido? Pero la serpiente. Eso quiere decir que para los lectores originales de Génesis, las personas a las cuales Moisés dirigió sus libros, era claro a quién se refería Moisés con la expresión la serpiente. No era un personaje extraño, no era un personaje desconocido, es un personaje claramente conocido por los lectores. La tarea del intérprete es investigar a quién se refiere Moisés, porque él utilizó el artículo definido o determinante la. Entonces, esos artículos son muy importantes en la interpretación gramatical. El artículo el, para masculino o singular, se contrae al unirse a las preposiciones a y de, resultando las formas en el español al y del. De manera que cuando encontremos las formas al y del, en el análisis gramatical, debemos entender que están tanto la preposición a o la preposición de más el artículo el. Para el ejercicio de identificar categorías gramaticales, lo que vamos a hacer es esto. Si aparece la forma al, vamos a subrayar solo la letra L, que es la que identifica el artículo. Y si aparece la forma del, vamos a subrayar también la letra L, que es la que señala el artículo. La A y la D corresponden a las preposiciones. Entonces, alerta con eso, muy atentos con eso, cuando encuentren esas formas contractas. Esas formas se dan en el español para evitar algo que se llama una cacofonía, algo que suena feo, el encuentro de dos vocales. Entonces, en ese caso se contraen y normalmente se elide o desaparece una vocal. Entonces, para evitar decir a él, se dice al, y para evitar decir de él, se dice de. En segundo lugar, tenemos los artículos indeterminantes. Tenemos artículos determinantes y tenemos artículos indeterminantes. Los artículos indeterminantes determinan vagamente los sustantivos. Es decir, si los determinantes los señalan específicamente, entonces los indeterminantes los señalan pero de una manera vaga. Son artículos de todas maneras. Así que anuncian el género y el número de los sustantivos que acompañan, pero ahora los determinan vagamente. Son 4, igual que los determinantes, uno para cada género y número. Un, una, unos, unas, esos 4. Un, una, unos, unas. No debe confundirse el un, unas, unos, unas, con los numerales. Y ya explico algo con relación a eso porque es importante para la interpretación. Ejemplo, 1 Samuel capítulo 30, 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Tenemos el sustantivo campo acompañado por el artículo determinante el campo. Entonces note que señala el campo como algo conocido para los lectores. Hallaron en el campo. ¿Cuál campo? Bueno, el referido en el contexto anterior. Lo pone como algo definido. Pero luego tenemos el sustantivo hombre acompañado por un gentilicio Egipto, pero con un artículo
Determinante, un hombre egipcio. Notan el indeterminante, hallaron en el campo, ese campo específico, a un hombre egipcio. ¿Cuál hombre egipcio? Un hombre egipcio, no se sabe. ¿Cuándo utiliza un escritor un artículo indeterminante? Bueno, cuando no es relevante definir algo. Un hombre egipcio. ¿Cuál hombre egipcio? Hay que gastarle exégesis a esto. Hay que hacer algo para desentramar el misterio del hombre egipcio. Ahí en ese texto no es relevante, no es importante para el contexto. Solo es importante saber que un hombre egipcio vino ahí. No debemos saber quién es, no debemos saber el nombre. Por eso el escritor colocó un artículo indeterminante. Noten el siguiente ejemplo. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino, con artículo determinante, el reino de los cielos con artículo determinante, los lectores saben a qué se refiere con ese concepto del reino de los cielos. Continúa diciendo, es semejante a un tesoro indefinido, indeterminante. Un tesoro escondido en un campo. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál campo? No está definido. No es importante para el sentido del texto. Solo se quiere hacer una comparación, un símil, una metáfora, no más. No es relevante investigar cuál tesoro, cuál campo. De manera que en la interpretación bíblica, cuando nosotros encontramos un artículo determinante, es importante definirlo en el contexto. No solo contexto literario, sino también en el contexto histórico-cultural en el que se dijo. Pero cuando encontramos un artículo indeterminante, a eso no debemos gastarle energía. Si el escritor colocó un indeterminante es porque eso no es relevante para el sentido del texto. Hay gente que le gusta entrar en los misterios bíblicos, tratar de desentramarlos y le gastan energía lo que no tienen que gastarle energía. En el texto que cité en último, Mateo 13:44, no hay que gastarle energía al tesoro y al campo, tratando de descubrir a qué se refería. No. El solo uso del artículo indeterminante ya nos dice que para el autor no era importante, para el que estaba hablando allá no era importante definir eso. Ahora, les estaba diciendo algo antes. Una, unos, unas, también se usan como adjetivos numerales. De manera que en algunos casos el un, una, etcétera, pueden señalar cantidad. Uno en cantidad. Pero en otros casos pueden señalar una idea indefinida o indeterminada, como los ejemplos que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque esas palabras se utilizan en el idioma tanto como adjetivos o para adjetivos numerales, como para artículos indeterminantes. ¿Cuándo aplica el uno? ¿Cuándo aplica el otro? Pues es tarea del intérprete de la Biblia. Analizarlo en el contexto para definir si una palabra de estas señala cantidad, uno, o más bien señala algo indeterminado. En este caso, artículo indeterminado. No debe ser caprichosa nuestra interpretación, ¿no? La gramática debe ser siempre la norma. De manera que si la intención del autor es señalar cantidad, entonces esa palabra la vamos a identificar como adjetivo numeral. Pero si la intención del autor es dejar la idea vaga, entonces vamos a señalar esas palabras como artículos indeterminantes. Existe en el español el artículo neutro. El artículo neutro es la palabra lo, cuando acompaña sustantivos. Al ser neutro, no menciona ni el masculino ni el femenino. Siempre va a estar en singular.
no se usa para el plural. Y normalmente se utiliza para señalar ideas abstractas. Observen este ejemplo de Primera de Tesalonicenses 5:21. Retened lo bueno. En este caso, acompaña un adjetivo, no un sustantivo. Bueno es un adjetivo. Y al acompañarlo, está señalando una idea abstracta. Lo bueno, un concepto abstracto. Ese es el uso común del artículo neutro y lo vamos a encontrar repetidas veces en la Biblia. Y como les mencioné anteriormente, existe una función muy especial del artículo que voy a introducir acá. Digo que voy a introducir porque no la vamos a ahondar por ahora. Solo la vamos a introducir para que ustedes la conozcan. Después, cuando vayamos a la parte de sintaxis, vamos a detenernos más en este uso particular del artículo. Allá en la parte de sintaxis va a ser más fácil entender todos los pormenores. Pero cuando hablamos del artículo como sustantivador universal, nos estamos refiriendo a que los artículos tienen la capacidad de hacer que palabras de diferentes categorías gramaticales funcionen como sustantivos. Y tengan en cuenta esto. Estoy diciendo que hace que palabras de diferentes categorías gramaticales funcionen como sustantivos. O sea, esto es un asunto de función, no de categoría gramatical. O sea, no quiere decir que el sustantivo convierte palabras que no son sustantivos en sustantivos. No. Las categorías gramaticales son fijas. Si una palabra es sustantivo, es sustantivo. Si una palabra es adjetivo, es adjetivo. Si una palabra es pronombre, siempre. Pero pueden funcionar de diferentes maneras dentro de la oración. Por eso les digo que esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos de sintaxis, porque en la sintaxis sí consideramos las funciones de las palabras. Aquí solo estamos hablando de categorías. ¿Sí? Entonces, lo que quiero enfatizar es esto. Cuando hablamos de sustantiva, estamos hablando de función, no de categoría gramatical. De manera que el artículo tiene la capacidad de coger, por ejemplo, un adjetivo y hacer que funcione como un sustantivo. No es que el adjetivo se convirtió en sustantivo, sino que el adjetivo ahora funciona como si fuera un sustantivo, funciona donde habitualmente encontramos un sustantivo en el idioma. Romanos 5:7. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En este caso tenemos el adjetivo bueno sustantivado por el artículo el. El artículo es el que hace eso, el que permite que el adjetivo bueno, en este caso, señale una persona y que por lo tanto funcione como si fuera un sustantivo. La palabra bueno, por sí sola, es un adjetivo. Por sí sola señala una cualidad. Por eso está señalada ahí en color naranja, como adjetivo. Pero al unirse el artículo y tener la expresión el bueno, ya nosotros no pensamos simplemente en una característica, sino pensamos en una persona que tiene esa característica. ¿Notan ustedes? El bueno. Ya pensamos en una persona que tiene esa característica de bueno. Decimos entonces que el artículo sustantivó el adjetivo bueno. Pero
El artículo también puede sustantivar pronombres. Y esto es muy común. Eso es un uso muy común en el idioma español. Segunda de Reyes 6:28. Mañana comeremos el mío. La palabra mío es un pronombre. No hemos considerado todavía los pronombres, pero es un pronombre. Pero observe muy bien acá que el artículo él nos hace pensar ahora en una persona, el mío. Y esa persona está identificada en el contexto anterior. Incluso el artículo puede tomar un verbo en infinitivo y hacer que funcione como si fuera un sustantivo. No hemos visto los verbos, ya vamos a llegar allá, pero las palabras que indican acción son verbos, y cuando esos verbos terminan en ar, ir, están en un modo que se llama el infinitivo, amar. El artículo puede tomar ese tipo de verbos, noten acá, el amaros unos a otros, y hacer que ese verbo funcione como si fuera un sustantivo. Nos está hablando de algo, de el amarros unos a otros. Ya no habla de una acción, sino de algo. Esa capacidad la tiene el artículo. Después vamos a volver sobre eso, hermanos. Por ahora solo es importante que ustedes conozcan que el artículo tiene esta capacidad o esta función particular de sustantivar diferentes categorías gramaticales. Tarea. A nuestra tarea vamos a añadirle un tercer ejercicio. Señalar todos los artículos que encuentre en el texto bíblico que seleccionó. El mismo texto que usted ya seleccionó, en el texto que ya identificó sustantivos en color azul, identificó adjetivos en color naranja, va a identificar los artículos subrayándolos con color negro. Y una vez haya identificado los artículos, va a identificar sus accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales del artículo son los mismos que el sustantivo. No los vimos porque son los mismos que el sustantivo. Obviamente, ¿no? Si el artículo acompaña al sustantivo y determina el género y el número del sustantivo, eso quiere decir que el artículo tiene género y número, género masculino singular, género masculino femenino y número singular o plural. Bien. Entonces, el ejercicio que deben realizar para mañana es, una vez hayan seleccionado su texto, identificar allá sustantivos, color azul, adjetivos, color naranja, artículos negros subrayados, y para cada una de estas palabras que han identificado, señalar los accidentes gramaticales. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O ya quieren ir a descansar? Están full hoy, ya. Pastor, yo tengo una pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. En el ejemplo anterior, mío no funciona como un adjetivo posesivo, en ese caso. ¿Comeremos del mío? No, mío en ese caso es un pronombre posesivo y está sustantivado con el artículo el. Listo. Vamos a ver los pronombres después y ahí se te va a aclarar un poquito porque hay una complejidad con los pronombres y los adjetivos. Y los adjetivos, sí, señor. Se repiten, ¿no? Aquí sabemos que es un pronombre por la tilde, mío. Ok, perfecto. Cuando no tiene tilde es adjetivo. Señala una cualidad, señala cualidad de posesión. Cuando es pronombre tiene tilde y señala una persona. Ok. Listo, pastor. Muchas gracias. Con gusto. Pastor, buenas noches. ¿Por qué medio le hacemos llegar la actividad? Por el WhatsApp que creó el hermano William. Usted puede realizarlo a mano
Le toma una foto o puede hacerlo en computador, lo convierte a un formato PDF que es fácilmente se abre en cualquier dispositivo. Háganlo en un procesador de texto Word o háganlo en PowerPoint. Pastor, ¿pueden enviarlo en el transcurso del día o es a la hora de la clase que lo entreguen? No. Mejor en el transcurso del día, con eso yo voy revisando y les voy mandando las correcciones. Ah, bueno. Mejor. A trabajar ahorita. Y mejor, con gusto, mejor en el transcurso del día, con eso yo puedo corregir y eso me ayuda a ver qué vacíos quedaron, lo que expliqué. Y si veo que tengo que reforzar algo, pues lo hago. O sea que si no llegan, quedamos todos vacíos. Si no entregan tareas, pues no voy a repetir la clase de hoy, se les acumula tarea. Pero si entregan tareas, voy a anotar que quedaron algunos vacíos y los voy a reforzar. Pastor, yo había escrito una pregunta ahí en el chat. Sí. Pues la leo porque no parece que no la vieron. Pues yo hice la pregunta, es que si el artículo es similar o cumple una función parecida a los accidentes gramaticales. Como ahí estamos viendo que ellos determinan género y número, pero si uno mira un artículo también nos está a veces determinando género y número. Los artículos, perdón, como dije al principio, tienen una función similar a los adjetivos, porque determinan el sustantivo. Entonces, la función es parecida a los adjetivos, pero se diferencian en el hecho de que el artículo señala género y número, el adjetivo no. El adjetivo concuerda en género y número, pero no señala género y número, el artículo sí. Y como dije al finalizar la clase, el artículo tiene los mismos accidentes gramaticales que el sustantivo. Perdón, pastor, una preguntita. O sea que si, por ejemplo, la palabra os, yo os cabría ahí dentro de eso. Yo os digo, por ejemplo, o orar por los que os ultrajan, os no. Ese es un pronombre. Nota que no acompaña un sustantivo, sino acompaña un verbo. Los que os ultrajan verbo. Entonces, los artículos, recuerden, son solo 8. 4 determinantes, 4 indeterminantes. No son más. No hay más artículos. De artículos determinantes. Artículos determinantes. El, la, los, las. Indeterminantes. Un, una, unos, unas. No hay más. Ok, gracias. Con gusto. Bien, hermanos, creo que es hora de descansar. Suficiente información por hoy. Muchas gracias por su tiempo, la paciencia. Que descansen y nos vemos mañana. Pastor, Ok, muchas pastor. gracias, muy amable. Muchas gracias. Todo muy claro. Muchas gracias. Gracias. Dios les Gracias, mi bendiga. hermano. Muchas Gracias, gracias. hermano. Gracias, pastor. Dios les bendiga y descanse. Muchas gracias. Gracias.